zapatero a tus zapatos, legisladores a legislar, gobernantes a gobernar, alcaldes a administrar de buena manera sus municipios, por favor, y no a otras cosas. Así que mucho le aprecio al diputado de MC, Toño Carreño, que ha aceptado esta charla aquí en este espacio con servidor Víctor Americano, en la producción César Vicente Moreno, que dice que este año sí es el año de las Águilas del América, imagínense nada más, que ahora sí, con todo y sin Fidalgo, y estimado, qué gusto verte. Víctor, un gustazo, gracias por el espacio. Qué gusto saludarte, Toño Carreño, joven diputado. ¿Qué edad tienes? Siempre te pregunto la edad, ¿qué edad tienes? 35. Ah, sí, jovenazo. Ya no me siento tan joven. Jovenazo, el buen Toño Carreño. Gracias a nuestros amigos de Mansión Solís, Omar Estrada, gracias, qué tipazo, qué gran hotel, la verdad, muy chulo, así como está muy bonito. Estamos en el área de La Fuente. Ajá. Siempre está funcionando, yo creo que ahorita está en mantenimiento, están dando su shineadita, dirían allá los hermanos migrantes, y bueno, le apreciamos mucho a toda la gente de Mansión Solís. Desde aquí estamos transmitiendo en este año 2026. Yo estoy feliz porque ganaron los Halcones Marinos de Seattle el Super Bowl. Qué arrastrada nos dieron a los Patriotas. Qué bárbaro. ¿Tú eres patriota? Triste, Sí. Pero de Brady para acá. No. Desde antes. Desde antes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Desde qué año te interesó el fútbol americano? Fíjate que es muy curioso. Yo creo que tendría como unos 15 años, un poquito menos. Más o menos. Fue más por mi hermano, que él sí jugó americano. Claro. Yo nomás ahí, en lo que uno lo va acompañando, pues le aprendes al juego. Ajá. Y fue, aunque soiga banal, ¿no? El tema de por qué los Patriotas. Porque alguien alguna vez me regaló una camisa de los Patriotas. Y me gustaba mucho mi camisa. Y ya cuando empiezo, no sabía que era en ese entonces de un equipo americano. Empieza con lo de mi hermano, sí, claro. Le empiezo a investigar y ahí fue donde me hice de los Patriotas, ¿no? Fíjate nada más. Pero qué arrastrada nos dieron, compadre, nomás nos despertamos. Fíjate que la verdad, te soy sincero, nosotros traíamos, en cuanto a Super Bowls, vamos 1-1. El anterior que perdimos los Halcones Marinos de Seattle en el último segundo con una intercepción que le hicieron a Russell Wilson. Cardíaca. No podíamos olvidar, ese ha sido uno de los momentos más complicados como aficionados, porque una cosa es ser aficionado, otra cosa es ser fanático, aguas. Sí. Aficionado. Bien, en orden. Estamos compartiendo este link, y bueno, pues ya sabe usted que siempre es importante que los legisladores platiquen. Deje usted con el periodista, con usted, sobre todo con usted, acerca de qué es lo que están realizando, qué es lo que están haciendo. En este momento ya le compartí a Toño, ya le compartí a su equipo de comunicación social, para que de una u otra manera, si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, haga el favor, bueno, de preguntarle aquí a Toño Carreño. Toño, preguntarte de inicio, una pregunta medular para estar aquí en Mansión Solís. ¿Cuál es la canción favorita del Buki para de Toño Carreño? Digo, estamos en Mansión Solís. La que se te venga a la mente. Y además, digo, los michoacanos todos nos asumimos. Por favor. Primos del primo del primo del primo del primo del Buki. Sí, ¿no? Qué artista, ¿no? Qué bárbaro. Sí, varias. Qué compositor y intérprete son varias. Bueno, pues sí. No, bueno, la clásica de si no tuvieras. Es que los nombres no me los sé, pero si te las sé cantar. Si no te hubieras ido. Sí, claro, no sé si así se llama. ¿Eres de karaoke tú o qué? Sí. Sí, tú no me sé los nombres, pero te las sé cantar. ¿No? Oye, fíjate que he estado muy atento. Ahorita tu cárcel también muy buena. Sí, tu cárcel. Hay muchas, ¿no? Sí. Tus mentiras. No sé de qué político me acordé, pero tú. Pero volteas y tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. No, me ha echado la exo y tú sabes quién eres. Sí, ¿verdad? Juanita. Sí. Oye, Toño, fíjate que ahorita vamos a de una u otra manera a abordar varios de los temas que tú traes precisamente en lo que es la actual legislatura. Okay. Me llama mucho la atención aquí lo tengo. Sí. Ese tema de que fijaste postura, tú me vas a corregir el nombre correcto que tú ahí mencionaste en tu curul, en el estrado, de que los chicos, los jóvenes, pues dejen de ser carne de cañón para los grupos delincuenciales. Del reclutamiento forzado. Del reclutamiento forzado, gracias. Y que en dado momento los engrosan a las filas de la delincuencia. Hay unos que, bueno, difícilmente se sale de ese tipo de situaciones tan terribles, si no
después de una verdadera tragedia. Sí. Y ahora hemos visto que utilizan a jóvenes para cometer las fechorías, incluso asesinatos como el de Carlos Manso, etcétera, etcétera. No. Platícame, ¿por qué pusiste ese tema en el Congreso del Estado? Fíjate que es una problemática que lleva ya varios tiemos. Sí. En el tema de reclutamiento forzado hay dos entendimientos. Uno, sí, porque sucede que el crimen organizado levanta, secuestra, priva de libertad a jóvenes, sí, y forzosamente los obliga a sumarse, a capacitarse y a ser, ahora sí que parte de la organización, ¿no? Sí. Esa es una. Y dos, que es un tema a lo mejor un poquito más complejo, en el cual yo considero, si hablamos de los menores de edad, sí, difícilmente un menor de edad tiene pleno conocimiento de muchas circunstancias. Claro. Entonces, el hablar de que voluntariamente o libremente un joven de 11, 12 años decida con el conocimiento y la madurez ser integrante del crimen organizado, ese es el debate, ¿no? O sea, si decide, no decide, o más bien se suma al crimen organizado porque el contexto social y las circunstancias que lo rodean lo empujan a esa parte, ¿no? Claro. Yo considero que son ambas partes, ¿no? Que el reclutamiento forzado incluye estas dos situaciones y en esa circunstancia habría que legislar para resolver la problemática, ¿no? Ha habido muchas iniciativas y se está muy atorado porque es un tema político. Ajá. Porque el tema de lo que se había presentado previamente era crear el delito o penalizar de reclutamiento forzado. Y eso en un tema de narrativa del oficialismo no quieren, ¿no? Cuidan mucho las palabras y el tema de que en México no hay reclutamiento forzado, ¿no? Entonces, para resolver el tema, lo que yo propuse, de diferencia con los otros diputados, fue no crear un delito, ojalá se pueda hacer en algún punto, pero hoy no hay las condiciones para hacerlo. Claro. Más bien lo encasillamos o proponemos encasillarlo en perversión de menores. Okay. Que ya existe, que no es tan complicado, que la mecánica procesal y judicial no complica tanto el tema, que son las respuestas del por qué no se ha creado el delito, pero sí algo una herramienta que nos permita resolver la situación que vive Michoacán. Fíjate que en ese sentido, estamos bien aquí, le está dando el sol aquí. Sí, agarramos vitamina D, mira, no pasa nada. Que somos güeros y de ojos azules ambos, así que imagínense nada más, es una broma, luego me van a acusar de... Ándale, por elitista. Sí, el lenguaje. El Trump de los medios. Sí, imagínate, no hombre, ya con eso ya me dijo, ya me duele, estate quieto. En ese sentido, y regresando a este tema, los jóvenes son víctimas, o sea, son víctimas. En realidad, porque aunque son menores de edad, el caso Carlos Manso, que es el caso más emblemático y que explica la situación. Y tremendo. Sí. Los chicos involucrados que fueron ahora sí que sumados para que realizaran ese atroz asesinato, ya están muertos. Así Los mataron. El que accionó el arma, quién sabe bajo qué circunstancias, que eso se sigue investigando. Y los otros dos presuntos cómplices también. Y es el punto, porque dicen, no, nadie le puso una pistola en la cabeza al homicida, él pudo decidir. No sé si puede decidir. Yo hice el planteamiento muy claro. La guerra contra el narco, que nació en Michoacán tristemente en un noviembre de 2005, cuando aquellas cabezas en Uruapan. En Uruapan, ¿no? Si es cierto, sí, cómo no. Pues llevamos prácticamente 19 años, ¿no? 19 años de esta guerra en Michoacán, y el joven con 17 nació ahí. Sí, claro. No conoció otra cosa. Toda su vida vivió un tema de violencia, de guerra, de narcotráfico, de presencia, de todo lo que sabemos que íbamos viviendo en Michoacán. Un joven que solo conoce esto, con las restricciones que pueda tener, libremente decide. Ese es lo que tenemos que plantearnos. Y no estoy justificando, ¿eh? No estoy diciendo que está bien y que no tiene que haber repercusión penal. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hoy las circunstancias y las situaciones del crimen organizado en el que está resolviendo Michoacán tienen cooptados a muchos jóvenes que no tienen las circunstancias para poder decidir libremente y que tenemos que entenderlos así, como tú lo decías, como víctimas, no necesariamente como victimarios. O su doble dualidad, ¿no? Sí, claro, porque si no conocieron jamás otra cosa, si no conocieron una oportunidad deportiva, académica, etcétera, etcétera, en vez de destacar en cosas positivas, tú bien lo decías, estamos generando más botox, más líderes criminales. Imagínate ser semillero de líderes criminales. ¡Qué tristeza! Pues sí, pero es lo que está sucediendo en Michoacán. Pues ahí tenemos lo que funciona aquí, también tenemos el líder de un grupo criminal nacional que también
surgió de Michoacán, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, sí. es lamentable que estemos exportando, generando capital para el crimen organizado. Ahora, recordar pues la guerra contra el narco de Felipe Calderón, aquí mismo en Michoacán, en Apatzingán, siendo gobernante Lázaro Cárdenas Batel. Sí. Ahora, pues ahí uno de los principales activos de la 4T, hay que decirlo, cardenista, lo sabemos, pues, nieto de Sí, general. del general. Y hijo del ingeniero Cárdenas. Después lo que es la estrategia, digamos, de Peña Nieto, donde también el tema de García Luna, luego el abrazos y no balazos de López Obrador. Pasan y pasan los sexenios, pasan y pasan diferentes colores de gobiernos, por decirlo de alguna manera, y no sé si vamos bien, si nos regresamos y nos detenemos y reflexionamos qué es lo que se está haciendo, porque esto es una estrategia que no sé si tú estás contento, por lo menos yo no, y tú sales a la calle y le preguntas a la es la gente, principal ¿y necesidad. qué te dicen? No, el tema es seguridad. Lo que la gente quiere es seguridad. Sí. Y en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que tú crees de la mesa que tiene 4 patas? ¿Cuál es la que está cojeando? ¿Cuál es la que le falta? No nomás es una, a la estrategia o a la situación. Híjole, porque sí son dos cosas, Dos ¿verdad? cosas diferentes. Sí, vamos primero, la estrategia. La estrategia. Sí. Yo te diría la principal problemática. Bueno, yo te pondría 2. Sí. ¿No? Uno, lo que sabemos que es el tema de la narcopolítica, porque al final, si no hay voluntad política para resolver el tema, las cuestiones no funcionan. Es como por el desgaste social y la falta de oportunidades y muchas circunstancias el crimen organizado se ha infiltrado en instituciones. Sí. Y la segunda, el debilitamiento de las policías municipales. Y esa es una constante que se ha venido replicando desde Felipe Calderón, desde la creación de la Policía Federal, y lo que se ha buscado siempre es policías en niveles más altos, con presupuesto, pero abajo en territorio no tienes policías. Vemos municipios que tienen 10 policías. ¿Qué haces con 10 policías? Con 2 turnos más los escoltas del alcalde, no puedes resolver. No tienen capacitación, no tienen buenos sueldos, no tienen protocolos conforme lo marca la ley. Una de las patas fundamentales es el abandono que ha hecho sistemáticamente los gobiernos federales y estatales del PAN, del PRI y de Morena, de debilitar y dejar solas a las policías municipales. Sí, policías con malos sueldos, con no tanta capacitación. Yo siempre he dicho, Toño Carreño, el joven diputado, aquí platicando de esos temas medulares que a todos nos preocupan y que nos deben de ocupar, pero desde los 3 niveles de gobierno, incluso también el tema ciudadano, es que estos exámenes de control y confianza se los deberían de aplicar incluso hasta los candidatos, candidatos y candidatas. Yo no, porque, híjole, luego llegan lamentablemente algunas personas que de una u otra manera sí están involucrados en los temas de los vínculos con la delincuencia organizada. Ya ves el alcalde de Tequila, que hoy en la mañana la doctora Sheinbaum habló sobre ese tema, que no habrá impunidad independientemente del partido del que emane. Sin embargo, Toño, tú exigiste, el tema de la delincuencia ha tocado a todo mundo, incluso desde ciudadanos, hombres, mujeres, niños, lamentablemente una situación muy complicada, pero en este caso tú fijaste postura sobre los atentados en contra de diputados Elizabeth Montoya y Sergio Torres, un episodio tremendo que también sucedió. ¿Qué es lo que tú fijaste postura ante el Congreso? Bueno, el tema, eso fue a comunicado y es muy claro, compañeros diputados del Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Sí, caray. Y más allá de la exigencia, es un tema de las autoridades. Estamos cansados se va a abrir una carpeta de investigación que lo hemos visto en todos los casos, y más allá de que solamente los temas como el de mis compañeros o de personajes rimbombantes tengan solución. Yo la exigencia que hacía y que reitero no es solo a la justicia para ellos y la investigación para ellos, sino a que las autoridades se pongan a chambear, a que le den justicia a todas las carpetas que tengan abiertas, a que la seguridad sea para todas y todos los mexicanos. Sabemos lo que estamos viviendo y vemos que el caso de Manso avanza, que el caso de mis compañeros avanza, pero ¿de cuántas michoacanas y michoacanos no avanzan? Sí, que digamos, y hay que ser sinceros, las antes procuradurías, ahora fiscalías, tenían un rezago, o no sé si todavía, increíble. Ahora son carpetas de investigación, antes eran averiguaciones previas, ¿sí? Pero ahí estaban y no se resolvían. Y una situación bastante complicada. Incluso, bueno, esperemos pronto platicar con el fiscal Torres Piña para ver cómo están las cosas actualmente en Michoacán en ese sentido.
hablando de los temas de aplicación de justicia. Acuérdese que están el Poder Legislativo, Sí. el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y si cada, no sé, si hay autonomía, Toño, porque de ¿En qué? repente la tentación de que el gobernador en turno de cualquier entidad, no solamente Sí. de Michoacán, le diga, quiera apapachar a los diputados, ándele, ahí está mi iniciativa, pásenla, señores. A ver, yo lo he dicho, el reto de los poderes es la autonomía. Ajá, sí. Y más en un momento político en donde el oficialismo lo que busca es la concentración de poder y en donde tenemos que entender que el Congreso no es una oficialidad de partes. No importa quién te mande la iniciativa. Entendemos que pueden mandar iniciativas preferentes el Ejecutivo, pero que tenemos que hacer nuestro trabajo como soberanía, ¿no? Revisar y hacer las adecuaciones que se requieran. Sí, porque sí es Sí, no, eso de la manda del Ejecutivo y no le mueves una coma, que lo hemos visto en lo local y en lo federal, Exactamente. no abona a la democracia del país. Hubo algo que está sobre, digamos, actualmente, hace de días para acá en el Congreso del Estado de Michoacán, esta reforma de no endeudamiento. Así es. Morena lo está celebrando, de que ya no habrá una deuda transeccional, que se pasen de gobiernos a otros gobiernos, que ya se le puso una hasta aquí, pero tú fijaste la postura o diste tu opinión en el sentido de que, pero no con los ayuntamientos, que los ayuntamientos deben de quedar aparte del tema del gobierno del Estado. Ahora sí que barájamela más despacio. Tú. A ver, yo digo, uniendo un poquito con la pregunta anterior, el tema Sí. de la autonomía, yo Sí. lo comentaba con distintos compañeros antes Sí. de subir a la tribuna, ¿no? El tema de que la reforma estaba mal planteada, Ajá. que ahí se incluía los ayuntamientos, porque los compañeros diputados me decían, no nos interesa meter a los ayuntamientos. Claro. Decía, qué bueno, porque los vas a asfixiar, pero en tu redacción dice que sí. Ajá. Y esta otra vez creer o entender que porque viene del Ejecutivo entonces no se le puede mover o deben mover lo menos posible, pues conllevaba un riesgo importante, porque como estaba redactada la reforma, o la iniciativa más bien, Claro. los ayuntamientos no podían contratar deuda a largo plazo, sino hasta que la administración estatal vigente terminara. Sí. Es decir, que hoy los alcaldes, si ya estuviera la ley, podrían contratar deuda hasta que saliera el gobernador Bedoya. Sí. Y generaba, además de que los asfixias, una inequidad que lo vuelve otra vez inconstitucional. De por sí la reforma es inconstitucional, porque los primeros, los que empezaban con el gobernador, podían contratar a 6 años, Sí. y los que eran a la mitad del periodo del gobernador, solo 3. Ok. Y eso si no le quitamos el tiempo que es el trámite para una deuda. Entonces realmente asfixiabas a los ayuntamientos, ¿no? Esa fue la primera postura, la inconstitucionalidad y el no adecuamiento, que al final, con el posicionamiento que tu servidor hizo, pues Sí. se logró hacer una reserva y se modificó, lo cual nos da mucho gusto que nos hayan hecho caso y que hayan podido sacar a los ayuntamientos de ese tema. Y la segunda, que también fue un planteamiento, es que en vez de estar limitando y prohibiendo, deberemos ver cómo generamos los candados para que el recurso se use de manera correcta. Porque el problema no es el recurso adicional o el tema del financiamiento, sino el problema es para qué se usa ese financiamiento. Cuando ese financiamiento se utiliza para obras con sobreprecio, cuando se utiliza para las campañas electorales, Híjole. cuando se utiliza para acomodar a los amigos en los carros públicos, pues no nos genera nada al Estado. Cuando se utiliza para ampliar la carretera de Morelia a Lázaro a 4 carriles, cuando se utiliza para mayores aeropuertos con mayor capacidad, cuando se utiliza para ampliar el puerto, cuando se utiliza para plantas tratadoras de agua, para parques industriales, para magnos proyectos que no te da la finanza estatal, pueden ser beneficiosos para la ciudadanía, porque entonces la deuda se paga con los rendimientos que eso genera. El problema es que lo que ha sucedido en muchas administraciones de un mal manejo financiero es que te endeudas y ese dinero no te genera dinero. Claro. Tiene que generarse que lo que te endeudas, eso que estás invirtiendo, genere lo suficiente para pagar esa deuda y generar rendimientos al Estado, como una empresa. Claro. Las empresas se endeudan a largo plazo, Sí. pero revisan bien que el rendimiento y la tasa interna de retorno te dé para pagar los intereses de la deuda, para Sí, pagar sí. la deuda y para sacar algo de utilidad. Así tendríamos que ver el tema del financiamiento público, no en utilidad al Estado, porque el Estado no tiene por qué guardar dinero, sino en utilidad y beneficio social. Hospitales, escuelas, infraestructura, programas sociales, programas de alimentación, la capacitación para adultos mayores. En eso es en donde tendría que invertirse, que te genere el suficiente recurso para el pago de la deuda y que te genere beneficio social. Así tendríamos que generar más bien una ley que haga que las deudas generen eso.
Ayer lo que sucedió, que yo lamento, Sí. es que no generó eso, pero además ya no puedes generar financiamiento. O sea, no solo no puedes intentarlo, ya está fuera de la mesa. Ok. Las administraciones estatales ya no pueden contratar deuda que pase de su periodo. Entonces mi pregunta, y yo lo que decía es, pues nos están robando el futuro. Porque entonces algo que podríamos invertir para que el futuro que queremos conseguir lo consigamos en 12 años, pues ahora lo vamos a tener que conseguir en 30, 40. Porque solamente podemos contar con el flujo de menos de 6 años. Pero sí quedó solamente especificado. Solo para el estatal. Para el estatal. Se acotó, sí, con el posicionamiento que hicimos, se hicieron una reserva y se acotó a lo estatal. Lo cual nos da mucho gusto que nos hayan hecho caso a los compañeros y compañeras diputados. Dice Melissa Benítez, saludos amigo Toño Carreño. Saludos, querida Mel. Saludas Edgardo Barbosa, saludos amigo Toño. Saludos. Dice la colega Susana Silva, un abrazo querida. Increíble participación ayer en el Congreso, felicidades diputado. Gracias. Y más personas que están conectadas y que están al pendiente. Aquí estamos recibiendo el solecito muy a gusto. Oye, Toño, dentro de todo este contexto, pues arrancó fuerte el año, digo, ya estamos en febrero, ya estamos a mitad de febrero, sabemos, me refiero al año legislativo, ¿no? Sí. Que inició a principios de febrero, ¿no? ¿Cuándo? Son extraordinarias, Sí. pero sí, pues es un tema de receso, pero hemos hecho algunas extraordinarias. La primera sesión me parece que la tuvimos por ahí del 6 de febrero. Sí, estamos pues arrancando prácticamente. Vamos arrancando los trabajos legislativos de este 2026. De este año. En ese sentido, Toño, tú, digamos, hay gente, yo he platicado con muchos políticos, ya te lo he platicado a ti también, hay gente que va solamente y ni siquiera se digna a leer las iniciativas. A veces que está bien que tengan asesores, está muy bien, no puede ser un todólogo, ¿no? Sí. Si es una iniciativa específica sobre, no sé, cuestiones hídricas, si a lo mejor tú no manejas el tema, hablo en general, pues, está bien que tengas un especialista, pero cuando ni siquiera la lees y nada más porque tu líder de la bancada te dice tienes que votar a favor o en contra, yo he conocido varios que han hecho eso y lo veo muy lamentable. Muy lamentable, tú cuando votas, ¿en qué te basas? ¿Qué te motiva? ¿El tema de que alguien te diga por aquí, por allá, o realmente es un ejercicio de conciencia del beneficio para los michoacanos? A ver, tenemos a la coordinadora de la bancada, Sí. que lo platicamos, lo dialogamos, Claro. compartimos la opinión, ¿no?, de cómo deberíamos ir en la votación. Sí. Yo en lo personal, al emitir esa opinión del sentido de nuestra votación, es uno, en la agenda de Movimiento Ciudadano. ¿Y eso por qué? Porque además, al ser diputado plurinominal, Sí. la gente votó por la agenda de Movimiento Ciudadano con otros candidatos. Al no resultar electos, tu servidor llega porque se votó por esa agenda. Claro. Entonces, digamos que el primer indicio de lo que la ciudadanía, lo que represento es esa ciudadanía que cree en esa agenda. Entonces, hay lineamientos de agenda, ¿no?, de cómo, qué es lo que propone Movimiento Ciudadano, y esa es la primera línea del sentido de la votación, ¿no? El segundo, pues, es la cercanía con la gente. Lo que llegas y platicas, lo que conoces en las colonias, lo que conozco de lo que he recorrido del Estado. Y en tercer punto, si es un tema técnico o sectorial, es decir, si es un tema de discapacitados, si es un tema de medio ambiente, si es un tema lo consulto con gente que sabe del tema, que tiene una visión. Oye, tú eres activista animalista, bueno, ¿cómo ves esto? Entonces, a partir de esos temas, tengo una opinión del sentido de la votación, se platica en la bancada, y así es como ejercemos la votación. Ok. Sabemos que la agenda del diputado está cargadita el día de hoy y en ese sentido vamos a ir concluyendo la charla aquí en Ruta 27. Toño, el tema político, ahí viene, ¿no? Todavía falta un año, que no se acelere nadie. Viene primero el Mundial. Ah, claro, sí. En junio. Sí. Vamos a ver. Hay partidos políticos que están deslizando, que están, digamos, ya dando a conocer entre líneas de que antes del Mundial tendrían sus candidatos o candidatas, como es el caso de Morena. Sí. Bueno, pero Morena es Morena y acá estamos hablando de otra agenda. ¿Sí? Tiene lo que todos entendemos como candidatos, que otra vez eso va en contra de la ley, porque no hay candidaturas ahorita, tendrían que esperar. Por eso le pusieron coordinadores de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, alguna cosa así, ¿no? Nomás decir, la ley no contempla eso. Porque todo el mundo dice, bueno, y ustedes, a ver, nosotros somos respetuosos de la ley. Nosotros, cuando la ley nos permite tener precandidatos, tendremos precandidatos, y cuando la ley nos permita tener candidatos, tendremos candidatos. Hasta que el Instituto Nacional Electoral
arranque. Bueno, el instituto arranca en los primeros días de septiembre, Sí. pero el tema de las precampañas Internas y todo eso. internas, que son las pres, Ujú. no me sé el calendario de este proceso, pero más o menos lo federal está por ahí de finales de noviembre, me parece. Ok. Y las precampañas de lo local debe ser mitades, finales de diciembre, ¿no? Entonces todavía falta tiempo. En este, digamos, hace rato decía ajedrez político electoral, Movimiento Ciudadano se siente competitivo para ir por todas, o sea, me refiero a gobierno estatal. No nos sentimos, somos competitivos, mi querido Son Víctor, competitivos. somos competitivos. De plan, Morelia, gobierno del estado. Somos competitivos. Los distritos electorales locales, federales, etcétera. Somos competitivos, Ajá. lo hemos demostrado, es un Ok. proyecto que viene en crecimiento, tenemos Ok. perfiles, tenemos liderazgos en lo nacional, en lo local, se ha hecho un buen trabajo desde los municipios, hoy el coordinador estatal ha venido organizando el territorio, somos competitivos Ok. para el 2027. Entonces, están listos Estamos trabajando para estar más listos. para cuando la autoridad electoral, ahora sí que dé la luz verde y ese tema me llamó mucho la atención, porque luego una cosa es hacer las cosas respetando la ley electoral, y otra cosa es buscar como que recovecos por ahí para ver cómo te la brincas y... Fíjate que ese es un punto que yo lo he dicho mucho, estamos hasta el queque Sí, sí, sí. de la política tradicional, de esa que se brinca las trancas, de esa que no respeta la ley. ¿Cómo esperamos que alguien que desde antes de ser autoridad no respete la ley, cómo esperamos que siendo autoridad respete la ley? Creo que habla mucho de cuando no se respetan los tiempos y la ley. Por eso nosotros somos muy respetuosos de los tiempos electorales, porque actuamos dentro de la legalidad. Ahí tenemos esta charla. Me acuerdo cuando a Mansión Solís le decían el Palacio del Buckingham. Por el Buki. Ese no me lo sabía, pero está No, bueno. sí, por ¿no? el Buki. Sí, claro. Bueno, ya saben, los mexicanos, para los Somos memes, ingeniosos, compadre. para los memes nos pintamos Ajá. solos y ahora con el tema digital, olvídese. ¿Algún mensaje, Toño Carreño, para el público, el auditorio de Ruta 27? La parte que siempre comentamos a la ciudadanía, que le entremos a la vida pública, que si no tomamos acción, otros van a seguir diciendo por nosotros, convencido de que somos más los buenos, que el Estado y el país necesitan una sacudida, y eso se logra solo cuando la ciudadanía participa. Que se acerquen, que se aparten, que platiquen, que se activen, porque México y Michoacán lo necesitan. Gracias a todos ustedes por estar al pendiente de esta emisión. Oye, ya, ¿cuál es la vitamina que tiene el sol? Vitamina D, ¿verdad? Sí, Pues ahorita tío, estamos estamos recargados. Hombre. plenos de vitamina D. ¿Quiere ir a la costa michoacana o a Ixtapa? Aunque no estaría mal, aunque no estaría nada mal. A eso sí nos invitas doble. Oye. Sí, ¿verdad? Estamos transmitiendo desde Mansión Solís, gracias a Antonio Carreño, el diputado de Movimiento Ciudadano. Yo soy Víctor Americano y también en la producción César Vicente Moreno. Hasta la próxima.